Pues mi Dani, lo que sucedió en los últimos días, o más bien para ser exactos en esa semana, hay la intentona de algunos personajes, algunos incluso yo ni los conocía, que están pidiendo a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, la desaparición de poderes en el Estado. Pues mira, en ese sentido y políticamente nosotros ya hemos tenido algunas experiencias, ¿no? Sí. Lo tuvimos con el general Jorge Carrillo Lea cuando se da esa persecución contra Salinas de parte de Zedillo. Zedillo ubica que el general, siendo gobernador de Morelos, es gente de Salinas, y se viene aquello, ¿no? Por cierto, en donde ya apareció esta lacra de Graco. Sí, exacto. Zedillo lo utilizó para generar las condiciones y cesar al general. Esa situación, creo yo que hasta la fecha todavía el Estado sigue resintiendo, porque como quiera que sea, destituir a un gobernador no es cosa menor. Así es. Queda todo a la deriva. Ahora, en este caso, ¿qué pasaría? Habría que revisarlo, analizarlo de fondo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Y cuál sería el propósito? Me parece que sí habría condiciones para eso, ¿eh? Sí. ¿Por qué? A ver, como que estos elementos que el propio gobernador presentó ante la Fiscalía General de la República, supuestas pruebas de personajes relacionados con la delincuencia organizada, narcopolíticos, pues, Sí, claro. pues pareciera que no lo quieren llevar de manera directa a los actores presuntos responsables. Y por el otro lado, bueno, pues también exhibieron al gobernador con fotografías reales o no, no sabemos, Así ¿no? es. El caso es que pareciera que ambas partes están involucradas en el delito. Entonces, pues pareciera como que una medida drástica es, se me van estos, todo este montón de narcopolíticos, pero también te me vas tú. Sí, sí, sí. Ahora ahí, como ves, ¿cuál sería la situación en la que entraríamos en Morelos en la cuestión de la gobernabilidad? Ese es un tema importante, pero además, ¿cuántos estados no están en la misma circunstancia del estado de Morelos? ¿Y cuántos políticos no están, lamentablemente, en la misma circunstancia que los políticos de Morelos, en torno a sus alianzas, sus complicidades, sus amistades, su cercanía con ciertos personajes de dudosa procedencia? Entonces, yo considero que si Morelos fuese utilizado para algo así, tendría que ser la punta del iceberg, y que además, pues el temor sería para muchos otros de que pudiera suceder lo mismo. Lamentablemente, la cloaca es tan grande y tan sucia que si sucede algo en Morelos, tendría repercusiones en todo el país. Y yo creo que a eso es a lo que no le apuesta el presidente en todo caso, ¿no? Es decir, Andrés Manuel López Obrador, porque hay una petición constante o una observación constante sobre dos gobernadores en específico, el de Morelos y el de Veracruz. Sí, son suyos. Y si él hace algo en torno a ellos, tendría que hacer en torno a otros más, y entre muchos otros personajes. De verdad es que, híjole, quisiéramos pensar, Dani, que lo que sucede es nada más algo pequeñito, o estas complicidades o estas relaciones es algo, casos aislados, como decía la autoridad antes, ¿no? Casos aislados, pero no, hoy más bien creo que son los casos aislados son los que se portan bien. Sí me parece eso lo que dices muy interesante. ¿Qué tan costoso sería pensar en una limpia de esta naturaleza? Sí, claro. Porque como dices, si comenzamos y le metemos manos a Morelos, pues sería como una especie de laboratorio, sí, a ver cómo resulta, y tendríamos que llevarlo al escenario nacional. Ahora, en estas circunstancias, a estas alturas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde tiene tanta controversia, polémica, comienza el declive necesariamente, ya se desatarían unas fuerzas terribles en todos lados, porque aquellos no se iban a quedar con las manos vacías, ¿no? Y son visos de ingobernabilidad, al final de cuentas, ¿no? No, claro. Visos de ingobernabilidad. Sí, eso es cierto, lo que dices. Esto es de alcance nacional, en todos lados estamos igual o hasta peor, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en Morelos? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo pagaríamos una cuestión así? Sería de graves consecuencias. Bueno,
seguimos padeciendo las de Carrillo Lea. Sí, que O sea, ya hace más de 20 años. 25 años. Sí. Fue en el 97. Bueno, 24 años. Sí, 97 para el 98. Sí, 25 años y todavía vemos algunas cosas que nunca se resolvieron. El Estado vivió tiempos a la deriva sin proyecto, las fuerzas políticas enfrentadas. Entonces, en una circunstancia así, tenemos que generar conciencia más allá de que sí sería un golpe muy interesante porque un ejemplo a seguir, una advertencia a esos politiquillos que se meten con la maña, pues para que guarden por lo menos las formas, ¿no? Pero la verdad es que siempre estemos conscientes, David, de que la factura la vamos a pagar nosotros los gobernados. Los ciudadanos pagaremos. Ellos no van a perder nada. No, ellos se van a vuelven a acomodar y se llevan lo que ya tienen. Negocian. Ahora también hay un tema que lamentablemente todo lo que se está haciendo en estos momentos, o la gran mayoría de lo que se hace en torno a la política, tiene un objetivo, el 2024. Ahorita sí. Entonces también los movimientos como este, no se pueden ver del todo legítimos. Decía un jefe, me decía siempre, piensa mal y acertarás. Sí. Y de verdad no se puede ver con buenos ojos esto que está sucediendo, esta intentona de desaparición de poderes, sin la óptica del 2024. Personajes que quieren tomar relevancia. A río revuelto. Sí. Y todo el mundo va a querer, los que pretenden llegar, pues van a querer capitalizar el momento. Así es. Llevar agua a su molino, pues. Y considero yo más bien una llamarada de pétate de un cierto sector que quiere figurar de cara al 2024, como para decir, hey, aquí estoy, ¿eh? Sí. Antes exacto. La instrucción del partido hegemónico era el que se mueve no sale en la foto. Exacto. Y hoy es al revés. Sí. Así es. Sí, la cosa no es tan sencilla. Hablar de desaparición de poderes. Primero, ¿tenemos algún ejemplo? Pues no. Cercano, ¿no? Cercano, que recordemos, no. Para poder medir las consecuencias, ¿no? Y ver qué pasó en caso de que se haya dado. ¿Seríamos los primeros? Pues sí, está medio terrible porque es una pelea callejera de perros y una situación en ingobernabilidad total, de tal manera que incluso hasta la maña tiene las posibilidades de ascender y acercarse más a espacios de ejercicio del poder, porque eso está claro, y los políticos, que ahora ya casi no hay, decían que el que gobierna tiene que ocupar todos los espacios de poder. Sí, claro. Si tú descuidas un espacio, alguien lo va a ocupar. Y ya lo vimos sucede. Ahora quiénes los están ocupando. Entonces, en una situación así, la propia maña los va a ocupar. Así es. Entonces, ¿nos conviene? Ya usted diga. En conclusión, no, la desaparición de poderes es algo positivo. Yo creo que no. Para nosotros los gobernados, definitivamente no. Yo creo que tenemos que evolucionar. Ya hay otro tipo de elementos o de herramientas que tenemos, como sencillo, como votar. Exacto. Sencillo como votar. No, es increíble que hablamos del 60% de los que tienen posibilidad de votar que participan en promedio en las elecciones. Bueno, en la última presidencial, o más bien en la intermedia, abajo del 50%, en algunos casos el 40%. Sí. Es decir, si no salimos a votar, entonces no protestemos, ¿no? No, y además, fíjate que como que somos un ejemplo de nación en Centro y Sudamérica. O sea, allá a veces llevan al extremo, a la guerra, al enfrentamiento total, las diferencias en política. Y aquí la estamos resolviendo hasta hoy en las urnas. Así es. Eso es muy importante. Y tenemos que ser más incisivos en las urnas. Claro que sí. Perfecto.